hoy. Están preguntando el examen, ¿cuándo les voy a dar las notas? El día lunes les voy a entregar sus notas del primer parcial, chicos, en el horario de clase, por favor. Habíamos comentado ya que el segundo parcial lo vamos a dar antes del 20, ¿no? La próxima semana vamos a avanzar la unidad 4, perdón, la unidad 5. Terminamos en la semana de avanzar la unidad 5 y ya estaríamos listos para dar el segundo parcial antes de salir a Navidad, para que cuando volvamos, las clases son hasta el 15 de enero, vamos a volver el 3 de enero a clases y tenemos 2 semanas para terminar la materia, la unidad número 6. Esa es más o menos la programación, porque ya ha salido, ayer aprobamos la nueva programación académica. Último día de clases, 15 de enero, y el último día de entrega de notas es el 31 de enero. Bien, con eso entonces empezamos. A ver, déjenme ingresar al práctico que les he enviado. Les he enviado al grupo de WhatsApp un práctico de la parte 2. Eso es lo que vamos a resolver. Dice, práctico teoría del consumidor, enfoque ordinal. Si una función de utilidad está representada por el ejercicio número 1. Lo voy a colocar acá de título práctico. Debes aumentar la luz un minutito. Este es el práctico del enfoque ordinal, que es la segunda parte de la unidad 4. Y se les ha enviado en el grupo de WhatsApp el ejercicio número 1. Vamos a resolver. Empezamos entonces. Dice que si una función de utilidad está representada por U igual a X y Y, elaborar un mapa de curva de indiferencia. Me piden mapa de curvas de indiferencia, abreviado, para los siguientes niveles de utilidad. Cuando U sea igual a U1, sea igual a 50, U2 sea igual a 100 y U3 sea igual a 150. Y luego representar gráficamente. Y luego todo esto voy a representar gráficamente. Representar gráficamente. Muy bien. Entonces, lo que vamos a aprender aquí es cómo construir primero una curva de indiferencia y cómo se construye un mapa de curva de indiferencia, que viene a ser un conjunto de combinaciones de un bien X y un bien Y, que puede demandar el consumidor, en este caso, dado su ingreso y el precio de los bienes. Entonces, empecemos viendo básicamente primero la función genérica de utilidad. Si U es igual a X, Y, entonces U50 va a ser igual, U1 igual a 50 va a ser igual a X, Y. Lo único que he hecho aquí es reemplazar el valor de U, 50.
De aquí puedo despejar cualquiera de estas dos variables, X o Y, para construir esta curva de indiferencia. Si yo despejo Y, va a ser igual a 50 entre X. De la misma manera, si U2 es igual a XY, entonces esto va a ser igual a 100, X por Y, de aquí despejamos Y, y la curva de indiferencia va a ser igual a 100 dividido entre X, y el 3, XY, 150 XY, de aquí despejamos Y, va a ser igual a 150 entre X. Para representar gráficamente, qué es lo que me piden, el mapa de curvas de indiferencia, tengo que elaborar una tabla. Y la tabla implica identificar tres variables, tres combinaciones de números para cada curva de indiferencia. 1, 2, 3. Por ejemplo, aquí vamos a representar la curva 1, de indiferencia, la 2 y la 3, con sus respectivas variables, X y Y. X y Y, X y Y. Por ejemplo, esta es la, ya saben, U1, U2, U3, su función. Voy a utilizar un valor de 5. Si X es igual a 5, estoy analizando esta función. Y va a ser igual a utilizar también 10. Si el denominador es 10, 50 entre 10, esto va a ser igual a 5. Y puedo utilizar un número mayor, por ejemplo, puedo utilizar, no puedo utilizar 15, no puedo utilizar 20, puedo utilizar 25. 50 entre 25 igual a 2. Bien. ¿Qué es lo que hice? Ahora explico. Lo que hice es, si ustedes se fijan, con estos valores que he obtenido, primero que yo he buscado números divisibles por 50 para que me den un número entero en Y. La única condicionante de esta función es de que X sea diferente de 0. Pero alguien podrá decirme, ¿y por qué no utiliza 6, no utiliza 9? Porque estoy buscando números enteros. Por eso he buscado números divisibles para que me den como resultado de los valores de Y enteros para poder graficar rápidamente. Por ejemplo, yo podría utilizar aquí 6, 50 entre 6, tendría un valor no entero. Podría utilizar un valor de 3 también. Si divido entre 3, 50, voy a tener un valor no entero. Entonces, lo único que he hecho es buscar números divisibles por 50, de tal forma que me den el valor de Y también entero para facilitar su gráfico, nada más. Estos mismos valores puedo utilizar para X, para la curva de indiferencia 2, los mismos valores, 10 y 25. Divido, si 100 entre 5 va a ser igual a 20, 100 entre 10 va a ser igual a 10, y 100 entre 25 va a ser igual a 4. Para la curva de indiferencia 3 también utilizo los mismos valores, 5, 10 y 25. Dividimos 150 entre 5, va a ser igual a 30. 150 entre 10 va a ser igual a 15. Y 150 entre 25 va a ser igual a 6. Ya tengo tres combinaciones de X y Y. Alguien me preguntará y me dirá, ¿por qué 3 y por qué no 2? Cuando graficamos una línea recta utilizamos solamente 2. Pero en este caso sabemos que una curva de indiferencia es una curva convexa respecto al origen. Y X es una curva de este tipo. Por lo tanto, como no es una línea recta, yo necesito tres pares de coordenadas, A, B y C.
Bien. Ya tengo los datos de la tabla, ahora puedo representar gráficamente en un plano cartesiano para mostrar el mapa de curvas de indiferencia, Yx. En este caso, podemos primero analizar las cantidades de X que va hasta 25. Si ustedes se fijan, de 5 a 25. Puedo tener 5 intervalos. 1, 2, 3, 4, 5. Me fijo ahora los valores de Y, el valor máximo de Y. Aquí es 10, aquí es 20, aquí es 30. Puedo utilizar intervalos de 6, de 5 en 5, pero en 6 divisiones. 5, 10, 20, 25 y 30. Ahora vamos representando uno por uno las curvas de indiferencia. 5, 10. 5 de X y de Y de 10. Que sería este punto. El siguiente, 10 de X, 5 de Y. El tercero, 25 de X, 2 de Y. Bueno, nuestra curva de indiferencia va a ser esta. 1, que es igual a 50. Esa vendría a ser la curva de indiferencia 1. Vamos con la siguiente. Voy a reemplazar estos pares de coordenadas. 5, 20. El tercero, 10, 10. Y el cuarto, 25, 4. Tiene que ser 25 de X y 4 de Y. Debería ser ese punto. Lo reemplazamos uniendo los puntos que hemos obtenido de U2 igual a 100. Y finalmente también podemos graficar la U4. Acá tenemos estos valores. 5, 30. 10, 15 y 25, 6. Por lo tanto, mi curva de indiferencia va a ser esta. U3 igual a 150. Acá tengo un mapa de curvas de indiferencia. Este conjunto de curvas de indiferencia se llama mapa de curvas de indiferencia, que me están mostrando diferentes niveles de utilidad que puede elegir el consumidor a la hora de demandar un bien. En realidad, este mapa, chicos, no es más que una representación gráfica del mercado. Cuando yo voy a comprar una computadora y algún otro bien más, pongámosle una impresora, tengo N combinaciones. Tengo computadoras de marca conocidísimas, de marca no muy conocidas, y bueno, las marcas chanchitos que les llamamos, que puede estar representada por U1. Entonces, ¿cuál voy a demandar? Va a depender básicamente del ingreso del que quiere comprar y de los precios de los equipos. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero aquí solamente estamos viendo las combinaciones diferentes de bienes
Estas son combinaciones diferentes de bienes y al mismo tiempo estamos viendo un mapa de curvas de indiferencia que demuestran diferentes niveles de utilidad. Cuanto más alejado esté del origen, la curva de indiferencia, si ustedes notan, representa un mayor nivel de utilidad. La más alejada representa 150, la del medio 100 y la que está cerca del origen representa solamente 50. De esa manera se representan las curvas de indiferencia y qué aspectos son importantes en estos gráficos, en estas curvas. 4 aspectos como características. Primero, las curvas de indiferencia tienen pendiente negativa. Es decir, que el consumidor, cuando se mueve de arriba hacia abajo, no, la pendiente más bien del consumidor, cuando se mueve de arriba hacia abajo, disminuye. Por eso es negativa su pendiente. Segundo elemento importante, cuando quiere pasar del punto A al punto B o al punto C, el consumidor tiene que renunciar a esta cantidad de Y para aumentar esta cantidad de delta Y, delta E. Si yo quiero moverme del punto A al punto B, lo voy y manteniéndome en el mismo nivel de utilidad, lo voy a hacer si solo si renuncio a esta cantidad de Y para aumentar esta cantidad de E. A eso le llamamos tasa marginal de sustitución que vamos a ver después. Esa es la segunda característica. Tercer característica, estas curvas de indiferencia representan n combinaciones de puntos. Usted aquí tiene n combinaciones para elegir. No solamente hay A, B, C, hay n. Hay muchas combinaciones. Cada punto representa una combinación. Y finalmente, la cuarta característica es que no pueden existir en el mercado curvas de indiferencia que se intersecten. Por ejemplo, acá esta curva, esta recta de presupuesto se está intersectando con la U2. Y este punto D representa un punto común que tiene el mismo nivel de utilidad de 150 y este podría ser, qué sé yo, 250. Entonces no se puede dar esa situación, no pueden haber puntos en común porque son curvas de indiferencia totalmente independientes y representan diferentes niveles de utilidad. No se puede dar esa situación. Esa es la cuarta característica. Acuérdense que en el examen hay preguntas teóricas. Podría ser, por ejemplo, una pregunta teórica esa. ¿Cuáles son las características de las curvas de indiferencia? ¿Qué implica? ¿Por qué las curvas de indiferencia tienen pendiente negativa? Y tercero, ¿por qué cuando el consumidor se mueve de arriba hacia abajo debe renunciar a una determinada cantidad de un bien? Finalmente, el otro elemento importante para analizar o que vamos a analizar es el concepto de pendiente. Y pendiente en economía se representa por la sigla tasa marginal de sustitución. Me muestra el cambio de la cantidad del bien Y respecto al cambio de la cantidad del bien X. Es decir, para calcular la pendiente de este segmento AB, yo utilizo el cambio de Y dividido entre el cambio de X. O también puedo utilizar, si tengo una función, cosa que no es una función, yo estoy construyendo una tabla, puedo utilizar la derivada de Y respecto a X. O también puedo encontrar a través de este concepto que se llama menos, en todos los casos son negativos porque tiene pendiente negativa, decíamos, ¿no? También podría encontrar a través del concepto de utilidad marginal de X dividido entre la utilidad marginal de Y. En realidad la utilidad marginal de X no es más que la derivada de esta función de utilidad, pero respecto a la variable X.
Y la utilidad marginal de Y no es más que la derivada de U respecto a Y. Ahora, si reemplazamos aquí esto, vamos a tener derivada de U respecto a X, que es la utilidad marginal de X, y acá derivada de U respecto a Y. Si multiplicamos extremos con medios, vamos a tener que la tasa marginal de sustitución, solamente para verificar, es igual a menos derivada de Y por derivada de U, dividido entre derivada de U por derivada de X. Esto puedo eliminar porque es tan en común. Y me queda esta partecita que es la más importante, que con esto estoy demostrando esto de acá, que la tasa marginal de sustitución o la pendiente de una curva de indiferencia se puede también determinar a través de esta razón entre la utilidad marginal de X y la utilidad marginal de Y. Bien. ¿Alguna pregunta de estos, chicos? Si no hay preguntas, vámonos con el ejercicio 2. Se le apagó su cámara por si... Orina, que se movió, lo hice mover dejando el marcador o levantando el borrador y es tan sensible que para volver a activar la cámara tengo que salirme y volver a ingresar, lamentablemente. Ahí voy a probar si puedo hacer esto. Bueno, por suerte volví a entrar. Pues vamos con la pregunta 2 de ese práctico. Hemos hablado de la curva de indiferencia. Ahora vamos a hablar de la otra herramienta que se llama recta presupuesto. Dice, un consumidor dispone de un ingreso de 100. Vamos a copiar los datos acá. Un consumidor dispone de un ingreso de 100 unidades monetarias o bolivianos, como quiera llamarse. Y desea demandar dos bienes. ¿Qué bienes desea demandar? X, no sabe cuánto va a demandar, y X tampoco cuánto. Si el precio del bien X es 10 unidades y el precio del bien Y es igual a 20, dice que el precio de X es igual a 10 unidades monetarias y el precio de Y igual a 20 unidades monetarias. Graficar el giro de la recta, perdón, me piden si el precio de X es 10 y el precio de Y es igual a 20, con estos datos se pide, inciso A, representar gráficamente la recta de presupuesto. A. Me piden representar gráficamente o graficar la recta del presupuesto, que es la otra herramienta que se utiliza para este análisis. Aparte de la curva de indiferencia se utiliza. Entonces, para graficar vamos a utilizar
directamente vamos a incluir en un plano cartesiano una forma rápida de poder graficar es, primero armo la ecuación. La recta de presupuesto, su forma genérica me dice que es igual a precio de X por X más precio de Y por Y. Reemplazando los datos tengo acá 100, acá tengo 10X más 20Y. Esto es una línea recta que se llama, en este caso, recta de presupuesto. Recta de presupuesto. Bien. ¿Cómo representamos gráficamente una recta de presupuesto? En un plano cartesiano podemos representar las dos variables, X y Y. Y los puntos de corte, para graficar rápidamente, simplemente para saber el valor de Y, divido 100 entre el precio de Y. Y ya saben esto, en la parte teórica hemos avanzado. 100 entre 20. Y para saber el valor de X, divido 100 entre 10. Obviamente aquí el valor es 5. Y aquí es igual a 10. Entonces puedo utilizar intervalos de 1, 2, 3, 4 y 5. 4, 3, 2, 1 y 0. Acá intervalos de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10. Por lo tanto, mi recta de presupuesto va a estar determinada por la unión de estos puntos. Esa sería la recta de presupuesto. Claro, que aquí hay algo importante que tienen que considerar. Estos puntos de corte se dan si solo si la cantidad de Y, perdón, la cantidad de X es 0 en este punto. De la misma manera, aquí podemos decir si solo si la cantidad de Y es igual a 0. Bien. Ahora vamos a recordar lo que hemos visto en la parte teórica de esta parte. Hemos dicho que una recta de presupuesto me muestra las cantidades del bien X y el bien Y que un consumidor puede comprar, dado su ingreso y el precio de los dos bienes. Es el concepto de recta de presupuesto. Analizando la recta de presupuesto, podemos ver de que el consumidor tiene, bajo este concepto, opciones de ubicación tanto sobre la recta de presupuesto, como por ejemplo en los puntos B, en los puntos C, o puede ubicarse también en D o como en el punto E. Esas son las opciones. Pero las opciones racionales solamente se van a dar cuando él tome decisiones, por ejemplo, demandando sobre la recta de presupuesto. Ejemplo, yo me voy a ubicar en el punto A, si solo si voy a demandar, en este caso, en el punto A, si solo si mi ingreso sea igual al gasto. ¿Y cómo demuestro esto? Yo tengo 100. Si digo que la recta de presupuesto me muestra la cantidad del bien X y el bien Y que un consumidor puede comprar dado su ingreso y el precio de los dos bienes, voy a demostrar que el ingreso es igual al gasto. ¿Cuánto estaría comprando aquí? 4. ¿Cuánto estaría comprando aquí? 10. Entonces multiplico 10, el precio de X, multiplicado por la cantidad de X que compro en el punto A, que es igual a 2, más 20, que es el precio Y, multiplicado por la cantidad del bien Y que adquiero, que sería 4, y precisamente esto me da la igualdad. 100 es igual a 100. 2 por 20, 2 por 10, 20, 20 por 4, 80 más 20, 100. Cualquier decisión que yo tome debe ser
sobre la recta de presupuesto para que se cumpla esta condición. Podría ubicarme en D, es posible, es una área alcanzable, pero no es la decisión racional. ¿Por qué? Porque para cualquier combinación de este punto, por ejemplo de D, el ingreso va a ser mayor al gasto, es decir, que no voy a gastar, no se va a dar esta igualdad. ¿Sí? En este caso, el ingreso es diferente al gasto. Si me ubico en este punto, de la misma manera, el ingreso es mayor, o perdón, el ingreso viene a ser menor al gasto. Para ubicarme en este punto que está fuera del límite de la restricción del presupuesto, el ingreso es menor al gasto. Yo tendría que prestarme para que yo pueda comprar esta combinación D que está fuera del límite de la recta de presupuesto. Por lo tanto, esto es inalcanzable. Si bien es esto alcanzable, pero no es la decisión óptima, no es la decisión racional. Cualquier decisión se debe tomar sobre la recta de presupuesto. Finalmente, lo que interesa acá es el concepto de pendiente. Al igual que en la curva de indiferencia, acá se habla mucho de pendiente. Y en este caso, la pendiente, por definición, se encuentra a través de la siguiente relación. Pendiente va a ser igual al precio de X sobre el precio de Y, con signo negativo. ¿Cuál sería la pendiente de esta recta? Va a ser igual a menos 10 sobre 20, que son los precios de X y de Y. Es decir, va a ser igual a 0,50. Para cualquier, la pregunta es, ¿para cualquier punto es la misma pendiente? En este caso sí. Cualquier punto me va a dar siempre esta pendiente. Bien. En el inciso B, me da los siguientes datos para analizar. Me dicen, si el precio de X disminuye a 5, si el precio del bien X disminuye a 5 unidades monetarias, manteniéndose constante el ingreso del consumidor, es decir, en 100, y el precio del otro bien, el precio de bien que es igual a 20, se mantienen constantes. Me piden graficar el giro de la recta de presupuesto en el gráfico del inciso A. Aquí. Pues para mostrar el tipo de movimiento que va a generar este cambio, voy a contrastar con lo que tenía inicialmente. 100 igual a 10 X más 20Y. Ahora, mi nuevo dato es 100, se mantiene constante. Este baja a 5 más 20, que también se mantiene constante. Es decir, lo que ha cambiado es solamente el precio de un bien. Me piden ahora que demuestre esto gráficamente. ¿Qué movimiento va a generar? Obviamente, si baja mi precio y el ingreso se mantiene constante, significa que estos 100 aumenta su capacidad adquisitiva. Y este aumento implícitamente se le llama ingreso real. Es decir, los 100 antes compraba, antes con los 100 podía comprar, por ejemplo, en una combinación A podía comprar 2 de X y 4 de Y. Pero si baja el precio de uno de ellos, obviamente que voy a comprar más. En este gráfico,
Voy a comprar ahora no solamente 10, sino voy a comprar 20. 12, 14, 16, 18, 20. 12, 14, 16, 18 y 20. Esta es la cantidad de X que se va a tener que prolongar. Si yo determino las cantidades de X, voy a tener que dividir cuánto va a ser el valor de X, el ingreso, entre el nuevo precio de X. El nuevo precio de X es igual a 100 entre 5 y esto es igual a 20. ¿Cuál será el valor de Y? Va a ser igual a lo mismo. Ingreso entre el precio de Y, que se mantiene constante. El ingreso se mantiene constante. El precio de Y también, es decir, 100 entre 20 igual a 5. Estos son los nuevos valores de corte de X, que es igual a 20 y Y se mantiene constante en 5. Eso implica que mi recta de presupuesto se va a mover a través de un giro. Es decir, va a girar a la derecha. Va a girar en este sentido. Pero aparte del movimiento que es un giro, ¿qué efecto provoca en la pendiente? Si ustedes se fijan, la pendiente ahora va a ser menos el precio de X, que es 5. A ver, y el precio de Y, que es igual a 20. Es decir, esto es igual a 0.25. Que obviamente no es el mismo. Son diferentes. Estas pendientes son diferentes. Entonces, cuando cambia el precio de uno de los bienes, obviamente la pendiente se modifica, cambia. Además, gráficamente produce un giro hacia la derecha. Pero ¿qué pasara si aumentara de 10 a 20? Si aumentara el precio del bien X, obviamente el giro va a ser en este sentido, va a girar acá, va a comprar menos unidades. De la misma manera, no solamente puede haber cambios en el precio de X, sino también puede cambiar en el precio de Y. Si Y aumenta, gira así, y si el bien Y disminuye, perdón, si el precio de Y disminuye, se va a abrir y va a girar en este sentido. Si el precio de Y aumenta, gira en este sentido. Entonces, se puede dar cualquier cambio en los precios. Y eso es producto de que en el mercado los bienes cambian de precio. No son precios estáticos, todo es dinámico. Pueden cambiar los precios de las computadoras, pueden cambiar el precio de los software, pueden cambiar el precio de los insumos informáticos, pueden cambiar los alimentos, las bebidas, etc. Por eso el mercado es dinámico. Y eso es lo que estamos queriendo representar, como estamos queriendo ver con el siguiente ejercicio los efectos que provocan los cambios en el precio y en el ingreso. En este caso, un primer efecto del cambio en el precio, en uno de los precios, es de que hace girar la recta de presupuesto. Pero veamos el inciso C para completar el análisis. En el inciso C me dan otra información. Me dicen, si el ingreso del consumidor aumenta a 120 unidades, el ingreso se incrementa a 120, manteniéndose constante el precio del bien X y el precio del bien Y. El precio de X sigue siendo 10 y el precio del bien Y sigue siendo igual a 20. Y me piden graficar el desplazamiento de la recta de presupuesto en el inciso A, en este mismo gráfico. Bueno, armando estos datos,
vamos a tener 120 precio de X, que es igual a 10, más 20, que es el precio de Y. Como podrán ver, el único que ha cambiado es este, ha aumentado. En cambio, estos precios se mantienen constantes. Acá también existe un incremento de la capacidad de compra del salario, al igual que en este caso, pero no es producto del incremento del salario, sino producto de la disminución de un precio. Esta disminución del precio aumentó la capacidad adquisitiva del salario, por eso esto giró así. En cambio, cuando el ingreso cambia y se mantienen constantes los precios de los bienes, esta curva se desplaza en forma paralela. Veamos cuáles son los nuevos valores de X. 120 entre 10, esto va a ser igual a 12. Y va a ser igual a 120 entre 20. Esto va a ser igual a 6. Entonces, estos serían los nuevos valores de X y de Y en los puntos de corte de esta recta. Es decir, si nosotros aumentamos acá un valor 6, por ejemplo, en Y, podemos representar gráficamente este fenómeno, que se va a dar a través de este gráfico de la unión de este punto. 6, 0 es este, y el otro 12 vendría a ser este punto. Va a haber un desplazamiento paralelo de esta forma. Se va a desplazar de manera paralela a la recta de presupuesto. Ahora veamos la pendiente de esta recta, que vendría a ser M3. Aquí los precios no han cambiado. 10 y sigue siendo 20. Por lo tanto, esto va a ser menos 0.5. En este caso, las pendientes se mantienen iguales. Pero ha ocurrido un fenómeno interesante, de que el aumento del ingreso hace de que las cantidades que compra el consumidor aumenten, tanto de Y como de X. Precisamente porque un aumento del ingreso manteniendo constantes los precios desplaza en forma paralela hacia arriba. Lo mismo podría pasar si disminuye de 100 a 80. Va a provocar un desplazamiento hacia abajo. En este caso, como aumentó de 100 a 120, desplaza hacia arriba. ¿Qué pasará si disminuyera a 80? Acá, la inicial, 80, y se mantienen constantes los precios, eso se va a desplazar hacia abajo. Y eso porque aquí el salario real aumentó la capacidad adquisitiva del consumidor, producto de la disminución del precio. Y en este caso aumenta la capacidad adquisitiva del salario del consumidor, producto del aumento del ingreso. Son los tres casos que habitualmente vamos a analizar más adelante. ¿Alguna pregunta? Sí, ingeniero. Entonces, cuando aumenta el ingreso, aumenta la cantidad demandada de X y de Y. Sí, estamos acá. Cuando aumentó el ingreso, o sea, en los puntos de corte es lo que necesitamos determinar. Fíjense, aumentó el ingreso a 120, y antes era 100. Ahora tengo que dividir 120 entre el precio de X, que se mantiene constante. 120 entre 10 es 12. Y para Y, 120 entre 20 va a ser igual a, eliminando este 0, 12 entre 2 igual a 6. Eso significa que evidentemente compro una unidad más de Y y compro 2 unidades más de X. Por eso hace que se desplace en forma paralela a la línea verde, ¿no? Muy bien, entonces ya sabemos todos los aspectos referidos a la recta de presupuesto y a la curva de indiferencia. Ahora vamos a utilizar estas dos herramientas
para analizar el concepto de equilibrio del consumidor a partir del ejercicio número 3. Ejercicio número 3. Bien, en el ejercicio 3 utilizamos estos conceptos, chicos. Me voy a adelantar a explicar. Vamos a determinar el equilibrio del consumidor. ¿Qué es el equilibrio del consumidor conceptualmente? Es una situación donde el consumidor cuando va al mercado tiene N combinaciones de bienes para adquirir. ¿Qué combinaciones va a adquirir? ¿Qué criterio va a utilizar? Obviamente el criterio que ya hemos visto de maximizar su utilidad. ¿Y qué implica maximizar? Buscar la mejor combinación con el ingreso que tiene y los precios que conoce, comprar la mejor combinación de bienes donde iguale su ingreso con el gasto. Es decir, gráficamente se va a dar esa situación en un punto de tangencia entre la curva de indiferencia y la recta de presupuesto. Ese punto de tangencia me determina el equilibrio del consumidor cuando la pendiente de la curva de indiferencia, que se llama tasa marginal de sustitución, es igual a M. Y M es la pendiente de esta recta. Entonces ese punto de tangencia me determina la cantidad óptima de X, de Y y de X que debe demandar el consumidor. Es decir, en este punto el consumidor está maximizando, no hay otra combinación mejor que de estas cantidades de X y Y que le permitan maximizar su utilidad al consumidor. No hay definitivamente otra combinación. ¿Sí? Porque podría situarse sobre su recta en el punto A. Por ejemplo, acá. Aquí no estaría maximizando. Está demandando una cantidad de Y y una cantidad de X, pero no es el óptimo. Y ese óptimo solamente se va a dar en el punto de tangencia entre estas dos herramientas, curva de indiferencia y recta de presupuesto. Eso es lo que vamos a ver para que se entienda mejor a partir del ejercicio, de este ejercicio 3. Entonces, veamos qué dice este ejercicio. Dice, da las siguientes funciones de utilidad. Me da una función genérica de utilidad. U es igual a X, Y, que representa la preferencia de un consumidor entre un bien X y un bien Y respectivamente, y suponiendo que cuenta con un ingreso de igual a 120 unidades monetarias. 120. Inciso A. Determinar las cantidades del bien X y bien Y que maximizarán su utilidad por diferentes métodos. Por diferentes métodos. Por diferentes métodos, sabiendo que el precio de los bienes indicados en el mercado son precio de X igual a 3 y precio de Y igual a 4. Listo. Es el primer inciso. Me piden determinar el equilibrio del consumidor. A ver, déjenme leer nuevamente. Me piden las cantidades del bien X. Me piden que determine las cantidades del bien X y del bien Y que deberá demandar el consumidor para maximizar su utilidad. O cuando está maximizando su utilidad. Muy bien. Pues vamos a armar los datos con...
Vamos a armar estos datos a través de U igual a X y esta sigue siendo una función genérica de la recta presupuesto, perdón, de la curva de indiferencia, y la recta presupuesto sería 120, 3x más 4y. Ya tengo dos funciones. Esta es una función f de x y esta es una función g de x. Voy a llamar 1 y 2. Para resolver, dice, hágalo por diferentes métodos. Entonces vamos a ver 4 métodos. ¿Cómo determino con estos datos? Estoy buscando esta cantidad. Vamos a ver primero el A1, método de la condición económica. Método de la condición económica. Bueno, este método parte de despejar, en este caso, despejando y o x en 1. Si despejamos y o x en 1, lo vamos a hacer de aquí y va a ser igual, despejamos de aquí u en 1 y u sobre x. A esto le vamos a llamar 3. Luego decimos RD. Para mí RD va a significar en lo sucesivo reemplazando valores. Vamos a reemplazar 3 en 1, perdón, en 2. Este que hemos obtenido despejando y en 1, le llamamos 3, vamos a despejar ahora en 2. Entonces reemplazamos 120 igual a 3x más 4. El valor de y es u sobre x. Eliminamos el denominador multiplicando por x. Por x vamos a tener 120x igual a 3x al cuadrado más 4u. Ordenando esto vamos a tener 3x al cuadrado menos 120x más 4u igual a 0. Una ecuación de segundo grado. Una ecuación de segundo grado. No, y para resolver esto no es 40, es u por si acaso, vamos a utilizar la fórmula. X va a ser igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Por lo tanto, x, acá tenemos los valores de a, b y c. Va a ser igual a menos 120, menos por menos da más, 120 más menos raíz cuadrada de 120 al cuadrado menos 4a 3 por 3 por c, que viene a ser 4u sobre 2 por 3. Este método maneja un supuesto que dice que como en este caso el dato C es 4u, está incluyendo una constante con una variable, por esa razón supone que esto debe ser igual a 0 para que funcione el modelo. Y de esta forma, x se resume a 120 sobre 6.
Por lo tanto, el valor de X que estamos buscando va a ser igual a 20. X igual a 20. Este es el primer valor que estamos encontrando con este método. Segundo, a este le voy a llamar 4. Para encontrar el valor de Y, voy a reemplazar valores. Reemplazando valores. 4 no podría reemplazar en 3 porque no tengo el valor de U. Entonces estaría obligado a reemplazar en 2, 4 en 2. Es decir, 120 igual a 2X más 4Y. 120 igual a 2 por 20 más 4Y. Más 3, perdón. Es el precio de X. 3 por 20, 60. 120 menos 60. Estaríamos hablando de 60 entre 4, el valor de Y. Y de aquí obtenemos que Y es igual a 15. Es el valor de la cantidad del otro bien que va a demandar en el Chile. Esto podemos hacer la verificación. Se sabe que el ingreso debe ser igual al gasto en la verificación y debe ser igual a G. Entonces veamos, tengo acá 120 igual a 3, el valor de X, más 4, el valor de Y, los que hemos encontrado. En este caso es 20 y este es igual a 15. Acá voy a tener 60 y acá 60. Sumado los dos me dan 120 igual a 120. Está verificando que el ingreso es igual al gasto. Bien. Este es el método que se utiliza para funciones sencillas. Pero vamos a ver más adelante que las funciones de utilidad pueden ser también complejas. Por ejemplo, una de ellas podría ser esta. Otra podría ser 3x al cuadrado por y al cubo. U podría ser igual a x menos 1 por o más 1 por y igual a más 2. Entonces, como puede ver, estas funciones de utilidad pueden ser más complejas. Y para eso se utilizan otros métodos que vamos a ver a continuación. Aquí solamente hemos visto un método de la condición económica. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No hay Dicen pregunta. una consulta en la, fun- en la fórmula cuadrática de arriba, donde x igual a 120, sí, ¿cómo llegó a cero? ¿Por qué? Esa es la condición del método. Porque como aquí hay una constante con una variable que es u, que es la función de utilidad, el método lo define que esto debe ser igual a 0. Esa es la condición de este método, que obviamente tiene un absurdo, no tiene una explicación más técnica, que solamente parte del supuesto de igualar a 0. Bien. Sin Ah, ya, embargo, gracias. es el método que menos se aplica, por si acaso, ¿no? Vamos a ver otros métodos, como por ejemplo el multiplicador de Lagrange, deben conocer ustedes cuando vio ver, ¿no? Que se utiliza cuando se quiere maximizar una función sujeta a una restricción. Lo que vamos a ver. Pero en todo caso, la explicación es de que ese por el método que sostiene que este valor debe ser igual a 0. Bien. Veamos ahora el método de las utilidades marginales. Método de las utilidades marginales. El A2.
utilidades marginales. Partimos siempre de los datos iniciales, ¿no? Que son U igual a XY, 120 igual a 3X más 4Y. Estos son los datos iniciales. Bueno, acá los tenemos ya. Las preguntas siguen siendo, ¿cuánto vamos a demandar de X y de Y? Este método parte de esta condición de equilibrio. Dice la condición de equilibrio. Donde la utilidad marginal de X sobre el precio de X es igual a la utilidad marginal de Y sobre el precio de Y. ¿Y eso de dónde viene? Viene de esta definición. Cuando el consumidor logra el equilibrio, que es en forma gráfica, el equilibrio en este punto de tangencia, acá en este punto de tangencia, la tasa marginal de sustitución es igual a M, decíamos, ¿no? La tasa marginal de sustitución, como ya mostré hace rato, es la utilidad marginal de X dividido entre menos la utilidad marginal de Y. Y la pendiente de la recta de presupuesto es menos precio de X sobre el precio de Y. Eso se da en este punto. Esta situación se da. Entonces, lo que hago simplemente para formular una ecuación es ordenar esto a través de la utilidad marginal de X. Este precio puedo traerlo al denominador, precio de X, y llevar este denominador como numerador allá, utilidad marginal de Y dividido entre el precio de Y. De esto lo estoy convirtiendo en esta condición. Eso se da en el punto de equilibrio. Por eso estoy partiendo de esta igualdad, de que las utilidades marginales del bien X y bien Y son iguales cuando son divididas por su precio correspondiente. Este es el método de la utilidad marginal. Bien, para ello yo tengo que encontrar obviamente la utilidad marginal de X. ¿Y cómo obtengo? Derivando la función U. Esta función de utilidad, digo, derivada de U respecto a X. Aplico derivadas parciales porque aquí hay dos variables, X y Y. Derivamos U respecto a X, aquí me va a quedar solamente Y. La utilidad marginal de Y va a ser igual a la derivada de la función de utilidad o curva de indiferencia respecto a Y. Derivamos respecto a Y, esto me queda solamente como X. Muy bien. Entonces, con estos datos podemos decir, reemplazando valores en esta igualdad. Y vamos a tener que la utilidad marginal de X es Y. El precio de X conocemos es igual a 3. La utilidad marginal de U respecto a Y es X. Y el precio de X de Y es igual a 4. De aquí despejamos cualquier variable. Voy a despejar X. Si despejamos X, esto va a ser igual a 4 tercios de Y. 4 tercios de Y. A este le voy a llamar 3. A este le llamo 3. Voy a continuar aquí. Luego digo reemplazando valores. 3 en 2. Este valor de X voy a reemplazar en 2. Es decir, en 120, 3X más 4Y, 120 igual a 3
por 4 tercios, X vale 4 tercios de Y. Más 4Y. Es decir, voy a encontrar el valor de Y. Esto puedo eliminar. Y voy a tener que Y va a ser igual a 120 dividido entre 8. Sí, hasta ahí está bien, ¿no? Es decir, el valor que estoy buscando es igual a 15. Por lo tanto, Y va a ser igual a 15. Que es el mismo valor que hemos encontrado hace rato, ¿no? A este le vamos a llamar, este era 3, ahora va a ser 4. Reemplazando valores, 4 en 3, 4 en 3. 3 es igual a X igual a 4 tercios de Y. X va a ser igual a 4 tercios, el valor de Y es 15. Terceras 1, terceras 5. Por lo tanto, X es igual a 5 por 4, 20. Que son los mismos valores que hemos encontrado con el anterior método. X igual a 20 y Y igual a 15. ¿Alguna pregunta? Está claro, ¿no, compañeros? Sí, está claro, Luis. Bien. Veamos el tercer método. Método de las derivadas parciales. A3. De las derivadas parciales. Bien, otro método que existe para calcular estos mismos valores, partiendo siempre de estas funciones, es el método de las derivadas parciales. Y parte despejando, en este caso, cualquier variable de 2, despejando Y en 2. Yo puedo despejar Y o puedo despejar X para reemplazar luego aquí. En este caso, si despejamos Y en 2, acá voy a tener Y igual a 120 menos 3X dividido entre 4 que está multiplicando Y. A este lo voy a llamar 3. Luego, digo, reemplazando valores, 3 en 1. U va a ser igual a X, el valor de Y, 120 menos 3X sobre 4. Realizando operaciones voy a tener que U va a ser igual a 120X menos 3X al cuadrado sobre 4. Este método deriva U. Para encontrar el valor de X y de Y, deriva primero U. Entonces, derivando U respecto a X, esto
es lo mismo que colocar a un cuarto que multiplica a 120x menos 3x al cuadrado. Esto es lo mismo que esto. Entonces, para hacerlo más corto, voy a derivar, en este caso la constante se mantiene y voy a derivar, como saben, la función solamente, que sería 120 menos 6x, hago derivada igual a 0. Bien, puedo llevar al otro lado esto de aquí, y voy a tener 120 menos 6x igual a 4 por 0. En realidad esto se va a convertir en 120 menos 6x igual a 0. Y de aquí precisamente sale el valor de x. Si despejamos x va a ser igual a 120 sobre 6. De aquí el valor de x es igual a 20. A este le llamamos 4. Seguimos con el reemplazando valores. 4 en, aquí podemos encontrar el valor de y en 3. 4 en 3, o podemos reemplazar también en 2, que está fácil, ¿no? En este caso ya está despejado y es igual a 120 menos 3x, 3 que multiplica 20, todo esto sobre 4, igual. Acá voy a tener 60, 120 menos 60 entre 4, 15. De aquí el valor de y es igual a 15, que son los mismos valores que hemos sacado anteriormente. También, si yo tengo esta función u igual a, voy a volver acá, 120 x menos 3x al cuadrado sobre 4. También se puede aplicar, y ustedes lo saben bien esto, ¿no? Como la derivada de u va a ser igual a la derivada del numerador, que vendría a ser 120 menos 6x por el denominador sin derivar, que es igual a 4, menos derivada del denominador, que es 0, por el numerador sin derivar, 120 de x menos 3x al cuadrado. Todo esto sobre el denominador al cuadrado. Esto es igual a 0. Me va a quedar, bueno, esto podemos igualar a 0. Me va a quedar acá 4 por 0, 0, 4 por 8, 480, menos 6, 24 de x igual a 0. Porque esto se va a hacer 0, llevando al otro lado se va a hacer 0. 24x, de aquí despejamos x, y vamos a tener 480 entre 24. 480 entre 24, que también le va a dar igual a 20. Y acá, haciendo de esa manera, también sale el mismo valor, x igual a 20. Esto es aplicando la definición, ¿no? de la derivada de u sobre d. Una función con una constante. Muy bien, nos faltó tiempo para hacer el multiplicador de Lagrange, que es otro método que ustedes también lo deben conocer,
que se aplica cuando se tienen dos funciones, ¿no? Una función que se quiere maximizar sujeta a una restricción. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Activen su cámara para la asistencia.